Chicos, una cosa que os iba a decir que no me olvide. Me ha dicho Ana Cerván, la profe de francés, que os ha mandado un mensaje a través del correo. Me ha dicho que fue ayer, no sé si ha sido sí, tarde, que hay un cambio en un examen. Entonces me ha dicho que os lo dijera para que todo el mundo lo supiera y que lo miréis. No tengo más. Bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos, con nuestras sucesiones. Creo que os dejé pendiente el ejercicio 1, me parece. Profe, una cosa. El problema es la nebulosa. ¿Lo tienes en que me va a poner? Ah, vale, pues entonces lo miramos ahí. Bueno, vamos con el ejercicio 1. Venga, que ya estoy haciendo el primero. Empecé además con vuestro tramo para ver si me daba tiempo llegar a hoy, pero me faltaban como 4 o 5, pero ya, os subiré las notas a ver si las subo hoy. No hace falta. Y de todas maneras, ¿Pero a dónde se mira eso? te tienes que meter al aula virtual, a la izquierda, supongo, es que vuestro perfil es el de alumno, no sé cómo os lo pondrá, pero yo creo que hay una columna y te pone calificaciones y cuando pinchas, ahí ya te aparece todas las notas. Venga, el apartado E. La sucesión en este caso, ¿vale? Es -1, 2, -3, 4, -5. Vale, esa es la sucesión. Y tenemos que poner el término general. ¿Os acordáis lo que era el término general, no? A n igual a la expresión para cada posición de la sucesión. Bueno, pues a ver, os digo. A ver, hay dos opciones para ponerla. Me da igual en principio cuál uséis, ¿vale? Si os dais cuenta, si no hubiese signos, si solo fuesen todos positivos, esto sería muy fácil porque en la posición 1 habría un 1, en la 2 un 2, en la 3 un 3, en la 4 un 4, o sea, AN sería igual a N. Pero tiene un menos ahí que va alternando. Menos más, menos más. Bueno, pues hay dos opciones. Una es que pongáis el término generales y digáis, cuando la n es par, ¿veis? Posición 2, posición 4, es n. Entonces cuando la n es par. Y cuando es impar, menos Y cuando la n es impar es menos n. Y así ya dejaríais claro el término general. Esta es una forma. N cuando es par y menos n cuando es impar. ¿Vale? Vale. Esta es una. Y hay otra forma también de poder expresar cuando los signos se alteran, menos más, hay una expresión o una forma de indicar ese cambio de los signos. Entonces os voy a decir cómo se podría poner. En forma, sin poner la llave, sin tener que poner una llave, ¿vale? A ver, ¿qué posiciones tienen el menos? ¿Las pares o las impares? Las impares son negativas y las pares son positivas. Vale. Vosotros sabéis que cuando eleváis un número a algo que es par, ¿cómo es el resultado? Positivo. Vale. Pero cuando elevamos el -1 a un número impar, el resultado es negativo. Vale. Entonces, la forma de indicar que eso es positivo o negativo va a ser poner -1 elevado a algo. Ahora veremos cómo lo ponemos, ¿vale? Por ejemplo, en la posición 1, el A1 vosotros queréis que sea negativo, ¿verdad? Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, -1 elevado a 1, ¿cuánto daría esto? -1, porque es impar. La posición 2, ¿cómo queréis que sea? Positiva. ¿Podríamos poner -1 al cuadrado por 2? Pues esto es 1, por 2 es 2. O sea, si os vais dando cuenta, en las posiciones simplemente hay que elevar el -1 a la posición que ocupa. La posición 3, por ejemplo, ¿pero qué sería... si elevas un número negativo? No, es elevarlo a un número par. Es que si elevas -1 a un número negativo, eso no te da par ni impar. -1 elevado a -2, por ejemplo, esto. Es que esto era 1 partido de -2 al cuadrado. Se daba la vuelta y se ponía positivo. Eso sería, en este caso esto sería 1. Pero no hace falta que lo eleves a nada negativo. O sea, simplemente hay que tener en cuenta que cuando elevas el -1 a algo impar, el resultado sale negativo. Entonces, en este caso,
si eleváis la posición 1 la elevamos a 1, la posición 2 la elevo a 2, la tercera la elevo a 3, la posición cuarta, ¿cómo quedaría? Pues sería menos 1 elevado a 4. Y menos 1 elevado a 4 es par, el exponente, por lo tanto es positivo y da 4. O sea, el truco aquí es poner menos 1 elevado a n por n. Y ahí no hay que poner la descripción con la llave. Pero si os parece más sencillo indicar n y menos n, pues tampoco pasa nada. Sí, me da igual, ¿vale? La mejor opción es la otra, porque no hay llave. Pero bueno, si la otra os apañáis mejor, pues con la otra. Es que si no le pongo esto, no corre el borrador. Vale, pues este es el primero, ¿vale? Vamos a ver el siguiente, que es muy parecido, el F, pero los signos veis que van al contrario. Veis que ahora empieza en par, luego es negativo, o sea, empieza en positivo, luego es negativo, luego es positivo, luego es negativo. ¿Cómo pondríais tipo esto? A n igual, ¿qué pondríais? Con una llave. N o qué? ¿Sí? ¿Va cambiando el número? N no, porque esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la 3, esta es la posición 4 y el número no cambia, no es como aquí, 5, 4, 3, 2, 1. Pero Aquí es lo mismo, el número siempre elevado a n. digo así con la llave. 1 si la n es impar 1 en las posiciones impares y menos 1 si la n es par. y menos 1 en las pares. Eso es. Claro, es que aquí no es n y menos n, porque no va cambiando el número, siempre es o 1 o menos 1. Entonces no tienes que ir poniendo n o menos n. ¿Vale? Profe, pero eso no sería también menos 1 elevado a n. Sí, ahora lo vamos a poner de esta manera. Vamos a intentar ponerlo así, pero vamos a ver cómo habría que ponerlo. ¿Tú qué opinas? Menos 1 elevado a n. Dice Jesús que él cree que es así. Menos 1 elevado a n. Vamos a ver si es verdad. Siguiendo esta regla, dime Jesús, el primer término, ¿quién sería? Menos 1 elevado a 1. ¿Y cuánto da menos 1 elevado a 1? Menos 1. ¿Y tú qué tienes en la primera posición? Un 1. O sea que no puede ser menos 1 elevado a n. Fíjate, por ejemplo, el término segundo. Según lo que me dices tú, sería menos 1 a la 2. Y menos 1 al cuadrado, como es par, es positivo. Te está saliendo al revés. No sé si ves que te están saliendo contrarios. Pues, ¿qué tienes que hacer ahí? En vez de poner n, hay que sumarle 1. Porque ahora de esta manera el primer término, ¿cómo quedaría? Menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2. Y menos 1 a la 2 es 1. El segundo término, menos 1 elevado a 3. ¿Y cuánto da menos 1 elevado a 3? Menos 1. Y el tercero, pues si haces el tercero sería menos 1 elevado a 4. Que como es par, es positivo. O sea, cuando los signos van siendo menos más, es a la n. Pero cuando empieza al revés, más, menos, hay que elevarlo a n más 1. Pero bueno, se puede poner así también. Profe, pero si en vez de menos 1 fuese más, en plan, fuese como la de arriba. Pues tendrás que añadir aparte aquí por n o por lo que sea. O sea, esto solamente el menos 1 elevado a, es el signo. Te va diciendo menos más. Lo que pasa es que aquí no te hace falta poner por 1, porque poner por 1 es como no poner nada. Pero si fuese otro número, pues tú aparte añades por lo que quieras. Vale, este es el F. El G yo creo que os puede haber salido. Es sencillito el G. ¿Alguien lo tiene en términos general de este? ¿Lo habéis pensado? ¿O no? ¿Qué habéis puesto? ¿Alguien ha puesto algo? 1 entre 2, 2 entre 3, 3 entre 4, 4 entre 5, el siguiente pues 5 entre 6. N. El término general, ¿qué habéis puesto? ¿O quién me dice algo? Pues n partido de n más 1. N partido de n más 1. Pues sí. Porque en la posición 1, esta es la posición 1. Y lo que hay es 1 entre el siguiente término de la posición. La posición 2, pues lo mismo. El valor de la posición y abajo 1 más. El tercer término, el valor de la posición que es 3 y 1 más. N entre n más 1. Vale.
Este era fácil, ¿eh? Este es sencillito. Y el siguiente también, lo que pasa es que hay que echarle un poco más de imaginación, pero es también parecido. Y más A ver, ¿alguien tiene este? El de 2 tercios, 4 novenos, 8 27, ¿Qué 27? 16 entre 81. Espérate. ¿Alguien se le ha ocurrido este? N partido de N N partido de N por 3. A ver, ¿cómo has dicho? Sí. N por 2 partido de N por 3. N por 2, Vale. 2n, ¿no? 2 N N partido por 2. partido de 3N. Vale, vamos a ver si cuadra. Yo creo que sí. Vamos a ver si cuadra. El primer término, ¿cómo quedaría? Pues sería 2 por 1 y 3 por 1. Vale, este te cuadra. Vamos a ver el segundo. El segundo sería, segunda posición, ¿no? 2 por 2, 4. 3 por 2, Abajo sería N elevado a 3, ¿no? n elevado a 3. Vamos a cambiar. Si esto es cuestión de ir cambiando, vamos a ver. N elevado a 3. Así. 2n entre n al cubo. Así lo dejo. Pregunte. Espera. Profe. Mira, esto está clarísimo que no, porque ¿qué habría en la posición 2? Según esto. 2 por 2, 4. 2 al cubo, 8. Y ahí hay un 9. Así que esto tampoco es. Espera, profe. Esto es cuestión de ir probando. Déjame pensar. Venga. En el cubo es duro. Pensad que la pista, pensad por separado. ¿Qué lógica siguen los de arriba y qué lógica siguen los de abajo? No, de verdad que no es tan difícil, es pensar un poco qué es el... ¿No os dais cuenta? Decid en voz alta en vuestra cabeza 2, 4, 8, 16. ¿No suena algo? 2, 4, 8, 16. Vale, y más que múltiplos va por ahí, pero... Multiplicarlos cada vez. Sí, pero esto... Claro, pero esto es 2 por 1, esto es 2 por 2, pero esto no es 2 por 3. Entonces no son los múltiplos que Podría hay. ser, y podría ser 2 por N partido de 3N más 3. Lo que he dicho yo. Arriba no es 2 por n. Le estaba diciendo a Nerea que no es 2 por n. ¿Por qué? Porque falla alguno. Este es 2 por 1, que sí que parece, 2 por 2, pero este no es 2 por 3. No hay un 6. ¿No? Yo he dicho. 2 elevado a N. 2 por 3, ¿cuánto es? 2 elevado a n, me ha dicho. Sí, 2 elevado a n, 2 sí. por 3. Mira, se ha dado cuenta, te he entendido otra cosa. Se ha dado cuenta Irene, daros cuenta que el 2 es 2 elevado a 1. El 4 es 2 elevado a 2. El 8 es 2 elevado a 3. El 16 es 2 elevado a 4. O sea que lo que hay es 2 elevado a la posición que ocupa. Cuando es la posición 1, es 2 elevado a 1. Cuando estáis en la posición 2, es 2 a la 2. En la posición 3 es 2 a la 3. Y en la 4 es 2 a la 4. O sea, la parte de arriba ya la tenemos apañada. Y la de abajo es muy parecida. 3 elevado a N. 3 elevado a n, porque esto es 3 elevado a 1, que es 3. 3 elevado a 2, que es 9. 3 elevado a 3, 27. Y 3 a la cuarta, 81. O sea que es 2 a la n entre 3 a la n. Vale, así se podría poner. Y también se podría poner, si os preferís ponerlo así, 2 tercios todo elevado a n. No sé si os acordáis de las propiedades de las potencias. Sí. Pues esto es potencia del mismo exponente y potencia con el mismo exponente. Se puede hacer la división y luego elevar. Da igual por cómo lo penséis, porque esto tú puedes pensar que esto es 2 tercios todo elevado a 1. Esto también puedes pensar que es 2 tercios todo al cuadrado. 2 tercios todo al cubo. 2 tercios todo a la cuarta. 16 y 81. Me da igual o verlo así o verlo así. Como más os guste. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría. Este es el ejercicio 1 y ya hemos acabado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir entonces con... Profe, hay problemas en este tema. Son más bien ejercicios... No, son más prácticos. Hay algún tipo de ejercicio que tiene un poco más de enunciado, pero no es un problema... Poquitos. Son más bien así de practicar. No, pues todo esto lo borro. Bueno, pues os voy a explicar que es muy sencillo, que es una sucesión recurrente. Esto lo tenéis en la página 2 de los apuntes del apartado 1.4. Pero ¿qué le importa?
sí, no, pero metí aquí yo creo. Pero no entre dos. Metí el número. A ver, que esto es muy sencillo. Os voy a poner un ejemplo y con el ejemplo lo entendemos más fácil, ¿vale? A ver, una sucesión es recurrente, que no tenéis que copiar nada, yo solo estoy hablando para... No se puede escuchar mientras se copia la sucesión recurrente. Solo escuchar. Claro, solo copiar. A ver, una sucesión es recurrente, me voy a inventar una y luego os explico por qué esta es recurrente, ¿vale? Voy a poner un ejemplo primero. A ver, vamos a poner, por ejemplo, una sucesión y hace, por ejemplo, Profe, recurrente que siempre así, ¿no? no, ahora te digo lo que es recurrente. A ver, yo he inventado esa sucesión, ¿vale? Que os la he puesto ahí en la pizarra. Y os he dicho que es un ejemplo de una sucesión recurrente, ¿vale? A ver, ¿qué significa que es recurrente? Pues mirad, tenéis que observar lo que pasa en esta sucesión. Si os dais cuenta, el primer término, ¿vale? Vale 5. El primer término vale 5. El segundo término vale 2, ¿vale? Y el tercer término vale 7, ¿sí o no? Sí. Vale, no sé si os dais cuenta que 7, este término es la suma del primero y el segundo. Si yo sumo el primer término y el segundo, me da el tercero, ¿vale? Sí. Vamos a ver el cuarto. El cuarto término vale 9. Y si os dais cuenta es la suma del segundo y del tercero. 2 más 7, 9. El término siguiente, 16, es la suma de 9 más 7. Y 25 es la suma de 16 más 9. O sea, en esta sucesión lo que ocurre es que cada término es suma de los dos anteriores. El tercer término es suma de estos dos. El cuarto término es suma de estos dos. El 16 suma de estos. Y el 25 suma de estos. ¿Qué me tienen que dar como dato? Pues me tendrán que dar como dato seguro el primero y el segundo, porque si no yo no puedo calcularme el tercero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se expresa que esta sucesión es recurrente? Pues mira, se dice de esta forma. El tercer término es suma de el segundo y el primero. El cuarto término es suma del tercero y del segundo. El término décimo, por ejemplo, ¿cómo lo pondríais? ¿Suma de quién? Del noveno y del octavo. Pues en general el término n es suma de quién? ¿De la n qué? ¿Cómo se pone el término anterior a n? Menos 1. N menos 1, le quito 1, más el anterior a este, que sería N menos 2. n menos 2. Profe, Este es el término general, se pone así. Así estás indicando que un término cualquiera es suma de el anterior y el anterior a ese. Lo que tenéis que decir aquí es que la n, ¿esto para quién vale? ¿Para n a partir de dónde? ¿De quién? ¿Puedo aplicarlo para el 1, por ejemplo, esta fórmula? No. ¿Para quién puedo empezar a aplicar? Mayor o igual que 3. A partir del 3 puedo utilizar esta fórmula. El término 1 y el término 2 me los tienen que dar. O sea que el término 1 me tendrían que decir quién es y el término 2 me tienen que decir quién es para que yo a partir de aquí pueda calcularme el tercero, o el cuarto o el quinto. va a entrar en el examen, ¿sí? Pues puede entrar, lo que pasa que si te preguntas algo así, en el enunciado te diría calcula el término de la sucesión recurrente, porque a lo mejor Nada. no es fácil darse cuenta que algo es recurrente si no lo sabes. Pero, profe, Dime, porque si le pones delante de eso, le tendrías que poner, ¿cómo adelante? o sea, en plan, delante del 5, ¿Sí? para que haya un 3, le tendrías que poner 2 y 1, ¿no? Aquí, pero ¿qué quieres? ¿Poner otro término antes que el 5? Claro. Pero si este es el primero, antes que el 5 no hay nada. Y entonces, ¿por qué la n es igual o mayor que 3? Eso quiere decir que tú esta fórmula la puedes empezar a utilizar a partir del 3, porque imagínate que tú quieres usar esta fórmula y quieres calcular el término 2. Fíjate lo que pasa, si la n es un 2, 2 menos 1 es 1, ¿no? Pero no te das cuenta que luego aquí te queda 2 menos 2, que es 0, y el término 0 no existe. O sea, tú no puedes aplicar esa fórmula ni para el 2 y tampoco para el 1, porque el término 1, si aplicas aquí esto, te saldría A0, y aquí 1 menos 2 te da menos 1. Esto no existe y este tampoco. O
sea, esta fórmula es válida a partir del 3. Los dos términos primeros se los tienen que dar para que tú puedas a partir de ahí empezar a hacer la sucesión. ¿Vale? Perfecto. Os voy a poner otro ejemplo de otra recurrente. No siempre van a ser suma del anterior y el anterior. Claro, aquí la recurrencia puede ser la que yo quiera inventar. Pero también pues se resta, ¿no? Porque Resta, puede ser 2 veces el primero más otra vez el siguiente. O sea, esto te puedes inventar lo que quieras. Ya, pero que me refiero que si lo haces al revés también es lo mismo pero restando. Sí, pero lo que tienes que intentar es decir quién es el término n, no quién es el n-2 o el n-1. Tú tienes que dejar a n igual y decir cómo queda el término n. A ver, os pongo otra, ¿eh? A ver si se os ocurre la recurrencia, ¿eh? Tampoco es muy complicado porque a veces es difícil sacarlas, pero me invento esta vez. 3, 1, 4. 1. Espera, que no me líes, que estoy yo pensando lamentablemente en las cosas. Vale, uf, no me gusta esto, que va a quedar un poco feo. Espera. 5 mejor, que si no va a ser un poco raro. Igual me he pasado, pero Esto es muy fácil. igual os la he puesto muy difícil. No, Nada. nada. Sí. No. Yo creo que me he pasado, ¿eh? Creo que me he pasado. Dejadme que la reviso a ver si me he equivocado. 3, 1... Ah, sí, me he equivocado, me la acabo de inventar. Esto es un menos 3. Y esto es un... Esto sería un 1. Uy, qué problema. Uf, yo creo que me he pasado, igual es muy difícil. ¿Eh? Profe, se puede sumar al revés. ¿Cómo sumar al revés? Son al revés. Tú tienes que pensar... 3 más 1 más 1, 5. No, tienes que ir un poco... Tienes que pensar, para sacarme, por ejemplo, este término, solamente puedes utilizar los anteriores. O para encontrar el valor de este, solamente puedes usar los Ah, pues anteriores. 5 menos 1 menos 1. ¿Y te cuadra para todos? No, Tenéis sí, que ver bueno. si tiene que cuadrar para todos. Ah, bueno. Profe, te has pasado. No. Sumar los dos anteriores y eso restárselo al Sumar, entero. a ver, espera, ¿cómo me has dicho? Sumar ¿Cuál es el primer término que vas a calcularme? ¿Este o este? Este. ¿Y cómo se saca este 3? sumas el 1 más el 1 O sea, el 1 más el 1. y eso se lo restas a 5. Vale, Pues o yo. sea, tú lo que me estás diciendo es hacer, tú quieres hacer 5 menos y luego es esto. 1 más 1, ¿no? Eso es lo que me has dicho. Vale, que esto realmente es hacer 5 menos 1 menos 1. El menos ese lo que hace simplemente es que cambia el signo, ¿no? Espera, Pero más bonito 5 más 2. Vale, tenemos esto- que pensar, espera. Esto es verdad que da 3. O sea, tú me estás diciendo que lo que haces es, para calcular este 3, has hecho los 3, el tercero anterior, le has restado los dos anteriores. ¿Y a cómo sacarías ese menos 3 ahora? Siguiendo esta misma... Sería 1, que es este, menos este, Menos 3. menos 3. ¿Y eso cuánto da? 1 menos 1, Tres. 0, menos 3. O sea que cuadra. Cuadrísimo. Este, a cuadrado. Vamos a ver el 1. Ese 1, tal como me dices, sería este 1 No. menos este 3 menos este menos 3. Nada. Pues la gente me estaba siguiendo y he ido diciendo sí, me sí con la cabeza. También, ¿no? Lo repito otra vez si Da. queréis. Da, pero muy Profe, pero ¿qué números puedes usar tú de esa sucesión? ¿Qué números? ¿Cómo qué números? En plan, imagínate que estás en el 1. Pero una En el otro, en el último. Este. Ah, tú para sacar este puedes partir de cualquiera de los cinco Ah, o sea, que anteriores. puedo usar Lo el que- cinco Pero si escucha, lo que pasa que si tú para encontrarme este 1 solamente estás usando estos dos, para sacar este 1 solo puedes usar estos dos. O sea, si para un término usas los dos anteriores, para otro también. Ah. No puedes decir, para este los dos anteriores, para este los 7 anteriores. Pero para el 3 son los 3 anteriores. Pues entonces por eso para este también hay que usar los 3 anteriores. O sea, tú tienes que encontrar la misma regla. A ver, voy a repetir lo que me decía Carlos. Me estaba diciendo que este 3, que es el término cuarto de la sucesión, ¿vale? Ese término cuarto él ha pensado. Se puede hacer como el primero menos el segundo menos el tercero. Y lo ha comprobado porque me ha dicho 5 menos 1 menos 1 y eso le daba 3. O sea, el término cuarto le salía. Siguiendo esta misma lógica, el 5 sería el término 2 menos el término 3 menos el término 4. ¿Vale? Y eso sería
1 menos 1 menos 3. Y esto da menos 3, que también el término 5 sale bien. El término 6, por ejemplo, ¿qué regla tendría que utilizar aquí? ¿Qué tendría que poner para sacar el término 6? Siguiendo esta lógica que estoy siguiendo. Uno menos 1 3 menos 3. sería término tercero menos término cuarto menos el término 5. Vamos a ver, ¿cuánto vale el término 3? 1. 1. Menos 3 menos menos 3. Menos 3 menos menos 3. ¿Y cuánto da esta operación? Pues 1. 1. ¿Cuadra o no? Menos por menos. Sí que cuadra, no sé si lo veis. El término cuarto sale 3, el término 5 sale menos 3 y el término sexto sale 1. No podemos seguir comprobando porque en principio no tengo más términos en la sucesión. Con lo cual, el término general, ¿cómo lo pondríais? ¿Cuántos términos para empezar? ¿Cuántos términos hay que usar cuando quiero calcular uno? 3. AN menos 3. El término AN menos 3. ¿Y ahora qué le hago? Menos AN menos 2. Le resto el AN menos 2 y luego ¿qué le hago? Le resto el AN menos 1. Ese es el término general. Y la N aquí, ¿dónde se puede empezar a utilizar esta fórmula? Cuando la N vale Igual o mayor a 4. a partir del 4. Y me tienen que decir como dato quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero para que yo pueda empezar a hacer la sucesión. Este me parece que, o sea, yo he pensado que no lo ibais a poder porque me parecía algo un poco difícil a simple vista, pero bueno. En este veis que aparecen 3. En el anterior era una Es que, suma profe, yo de... creía que solo se podía sumar los números. No, tú puedes restarlos, sumarlos... ¿Verdad? Multiplicar. Vale. Multiplicar se puede eso. Sí, también puede ser 2 veces 1, sí, puede aparecer, o división también. Pueden aparecer divisiones también. Vale. Y ahí pueden aparecer incógnitas. No, arriba números. Arriba incógnitas ¿Y no. fracciones? Fracciones. Sí, hemos hecho alguno ya con fracción, el de antes. Pero mejor no. Bueno, O no. voy a poneros una más porque ya voy a dejar las sucesiones recurrentes. Os digo una que es muy conocida y ya me paso a lo siguiente. Entonces os pongo aquí sin borrar. Fibonacci. Quien haya copiado, que vaya pensando a ver esta, qué lógica le parece que he usado. A ver si... Pero pone un poco más fácil. Sí, esta yo creo que os va a parecer más sencillita. Pues ya no, profe. Que sí, calla. No me desconcentréis. No calléis, que la estás desconcentrando. No, sí es porque estoy pensando lo que quiero poner. Vale, yo creo que con estos tenéis que pensar otra vez qué regla sigue Pero esta recurrencia. esa recurrencia. Os voy a decir solo una pista, ¿vale? En vez de usar 3, solo hay que usar 2. Uy, qué pasa. O sea, el término tercero depende de los dos. El cuarto depende de estos dos. Y el quinto depende de estos dos. Ah, ya No sé, es tan ya sé, difícil. ya sé. No es tan difícil. Profe, 4 menos 2. Sí, tío, mira. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se le ocurre algo? 2 entre 4 por 2. A ver, decidme, solamente quiero que me digáis, por ejemplo, el tercer término, ¿cómo lo calcularíais? 2 entre 4. Entre A1 entre A2. Porque el A1 es 2, el A2 vale 4, que son 2 cuartos, pero cuando eso lo simplificas te da un medio. O sea, el tercer término es el primero entre el segundo. ¿Quién debería ser entonces el cuarto? Por la misma regla. Debería ser el segundo entre el tercero, ¿no? Sí. ¿El segundo cuánto vale? 4. Y el tercero vale un medio. Esto entre un medio es 8. Claro, pero ¿cómo se escribe eso? En cruz, con 2 puntitos. Dime, ¿qué pasa? Que no se Profe, entendido. que yo no sé cómo operar con las pirámides esas de Pues si no, pues es que eso sabes, no hace falta de todas maneras, pero si no te acuerdas bien de eso, Jesús, en vez de verlo como una fracción, sabes que se puede poner como si fueran 2 puntitos. ¿Cómo se dividían fracciones en cruz? 4 por 2, 8 y 1 por 1, 1.
Ya está. Vamos a comprobar el quinto, a ver si ya nos quedamos tranquilos. El quinto, según la regla, ¿quién debería ser? El tercero entre el cuarto. Entre el tercero entre el cuarto. Pues vamos a ver si es verdad. El tercero vale 1/2 y el cuarto vale 8. Pues sí, profe. Y puedes hacerlo otra vez con los dos puntitos. Mejor 1/2 así, profe. entre Es más 8. fácil. ¿Cuánto da 1/2 entre 8? Pues 16 partido 1. Al revés. 1 por 1, 1. 2 por 8, 16. 1 entre 16. Que si os dais cuenta es justamente lo que pone ahí. Con lo cual, el término general, ¿cómo lo pondríais? Un término cualquiera, el AN, ¿cómo se pone? AN menos 2 no, AN menos 2 partido de AN menos 2 entre AN menos 1. El anterior abajo y el anterior al anterior arriba. ¿Y por qué menos 2? Pues porque es cuando tienes un 3, es el término anterior abajo, que es el n menos 1, Ya entiendo. pero arriba es el otro anterior. Y la n otra vez se puede empezar a utilizar a partir del tercero. Y me dan como dato el primero y me dan como dato el segundo. Y ese sería el término general. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, pues si fuera alguna sucesión de estas recurrentes, en el examen o donde fuera, os diría en algún sitio que la sucesión es recurrente para que ya vayáis mentalizados de que hay que buscar alguna regla. Y pues es un poco pensar parecidas a estas y pues bueno, es un poco, la verdad que es un poco difícil de sacar, porque es echarle un poco de imaginación y que tengas la inspiración y te salga. No, voy a poner la de Fibonacci, que es la más conocida. ¿La de qué? Te lo dije. Fibonacci. 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 Fibonacci, lo escribo. Yo tampoco sé quién es, yo sé su sucesión. El anterior más el siguiente. Igual al siguiente. Sobre todo. Yo estoy copiando, no Pues sé. la noticia del otro día. Vale, tío, esto no vale nada lo que me dices, nada. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Las dos primeras, si las sumas, Es la suma del anterior más la del siguiente igual al siguiente. Del siguiente. Pero porque es que ni real, se me está explicando. Vale, os escribo aquí el nombre, ¿vale? La sucesión recurrente no es la más conocida, o sea, en vez de importante mejor voy a poner más conocida. Si habéis puesto importante no pasa nada. Pero no es porque sea la más importante, es que realmente es la que más se conoce, ¿vale? La más conocida... Ah, que he puesto más importante, más conocida. Joder, pues Qué guapo. he puesto todo, entonces. La sucesión más importante y además más conocida, las dos cosas, se llama sucesión de Fibonacci, ¿vale? Os lo escribo para que lo copiéis bien. Fibonacci. Aquí se me sabe con los alumnos. Fibonacci, con dos Fibonacci T, me lo sé ¿vale? por una P. Fibonacci. La verdad que sí, sí, también. Bueno, ¿y qué sucesión es esa? Pues es esta, fijaros, mirad, es así. Es una sucesión recurrente en la que nos dan como datos el primer término, que va a valer 1, el segundo término, que también va a valer 1, y a partir de ahí, cada término se consigue sumando los dos anteriores. Entonces ya lo hemos hecho. 1 más 1, Ya lo hemos hecho. 2. ¿El siguiente cuánto valdría? 3. 3. El siguiente, 5. Y el siguiente, 8. Y el siguiente, 13. Vale, puntos suspensivos. Y el siguiente. Claro, pues 8 más 13, ¿vale? Es decir, el término general es, un término cualquiera es el anterior Más el siguiente. más el anterior a ese, Y todo. ¿vale? La n Más el siguiente. mayor o igual que 3 y los datos que nos dan es el primer término y el segundo, que valen 1. Vale, entonces esa sucesión pues se llama sucesión de Fibonacci. Tiene que ser así, no vale que tenga esto y que ahí los términos valgan otra cosa. Tiene que valer 1 y 1, ¿vale? Profe, y la n es igual o mayor que 3 porque no se puede hacer antes del... Claro, porque tú para poder calcular un término necesitas los dos anteriores. Si quieres calcular el término segundo, no tienes dos anteriores a él. El primer término que tiene dos anteriores es el tercero. Por eso empiezas a partir de ahí. Y ya a partir de ahí pues vas usando la recurrencia. Vale. Esta sucesión, ¿vale? Aparece en muchísimos sitios. Si luego en algún momento puedo
Un día me traigo el proyector y os lo pongo, lo buscamos. Y hay un montón de, por ejemplo, las plantas, un montón de las flores, cuando salen las flores o los tallos o los pétalos, muchas veces se reproducen siguiendo esta sucesión de 1, 1, 2, 3. No sé también si eran las caracolas, el número de espirales que se forman a veces también siguen esta regla. O sea, hay un montón de cosas en la vida cotidiana, sobre todo en la naturaleza, que siguen esa sucesión, ¿vale? Por eso se tiene un nombre especial y pues es más importante, o más conocida por lo menos. ¿Quién era Fibonacci? Pues el señor que se encargó de estudiar y descubrir esta sucesión, que probablemente la encontró a raíz de estudiar la naturaleza, se dio cuenta de que muchas de las situaciones que había seguían este patrón y le dio el nombre de sucesión de su nombre. Pero yo creo que las sucesiones también nos sirven. Pues obviamente, a ver, en tu vida diaria no vas a encontrarte una sucesión, ¿vale? Ni mucho menos, pero como todo, tú dime aquí, sino de lo que estudias aquí te lo encuentras por la tarde en tu casa. No. Tú estudias lengua, por la tarde te encuentras yo qué sé, algo que estudies de lengua, la sintaxis, por ejemplo, ¿en tu casa hay sintaxis? Pues no. Todo esto es porque te enseña a razonar, desarrollar tu mente, por el razonamiento, el pensamiento, no sé, un poco para todo. ¿Qué te va a servir en una carrera hacer un problema? Saber cuánto dinero tiene Hombre, si tiene 35. luego de todas maneras, que os he dicho tan rápido que no sirven para nada, las sucesiones al final del tema les vamos a ver una aplicación al interés compuesto. No, las sucesiones no, los problemas. ¿Cómo que los problemas? Un problema, cuando en el último examen que hicimos un problema, pues ¿para qué te sirve? Hombre, un problema a mí me parece de lo más práctico que puede haber. Yo me pensaría más, ¿para qué me sirve una ecuación antes que para qué me sirve un problema de ecuaciones? Porque al final son problemas de la vida, en lo que te pregunté en el examen, dime tú, el precio del pantalón y de la camisa, eso te puede pasar en la vida normal. No, porque Ya, tú pero yo ves digo yo que que la no rebaja, tiene- le quitas el copito y te sale el precio. Bueno, pues hacemos una cosa, como de como pensar y nada, decir, vale. escucha, como nada sirve, no venimos. Como nada sirve, pues Profe, con que pongan los exámenes más fáciles nos sirve, ¿eh? Sí, sí. Ay, le dejo no te María. Con los... Profe, regálanos el 5 y ya está, es más fácil. Claro. No me mareéis, que ya el otro día me mareaba. Cierra de lado. Vale. Pones a los 10. A los del otro tramo. Bueno, ahora empieza lo bueno. Ahora O sea, lo empieza difícil. Vamos. No, ahora empieza la parte mejor, porque daros cuenta que estos días, cada vez que os ponía una sucesión y yo os pedía el término general, me decíais esto es muy difícil, a mí no se me ocurre, cómo me voy a dar yo cuenta de que hay que poner n cuadrado o de que sigue esta regla. Entonces vamos a estudiar dos tipos de sucesiones que son especiales y tienen un nombre, y esas sucesiones vamos a tener fórmulas para poder calcular los términos generales, sin tener que estar nosotros echando la imaginación y que no se nos ocurra o que sí. Es simplemente me sé la fórmula, la aplico y me sale el término general, ¿vale? Las primeras que vamos a ver tienen un nombre y el nombre es progresiones aritméticas. Ah, qué guay. No se llaman sucesiones aritméticas, ¿vale? Son sucesiones, pero se les llama progresión, ¿vale? Entre paréntesis voy a poner que muchas veces lo utilizaré por no escribir todo, pondré PA, por no estar ahí todo el rato escribiendo progresión aritmética, ¿vale? Bueno, os explico qué tipo de sucesiones se llaman así, ¿vale? Pues mirad, es muy sencillo. Son sucesiones en las que ocurre lo siguiente. Yo voy a tener el primer término, el que sea. Luego vendrá el segundo. Y lo que le pasa a estas sucesiones es que para sacar el segundo lo que haremos será al primero sumarle una cantidad que vamos a llamar D. ¿Cómo sacaríamos el tercero? Pues sumándole al segundo la misma cantidad. ¿Cómo sacaríamos el cuarto? Pues lo mismo, sumándole al tercero la misma cantidad. O sea, si para sacar el segundo tienes que sumar ese mismo. Por ejemplo, mira esta. 2, y ahora te pongo 2 más 3, 5 más 3, 8 más 3, 11 más Que 3. le sumas siempre la misma cantidad. De. Van, como cuando me decíais estos días, van de 3 en 3, o van de 6 en 6, pues quiere decir que para sacar un término siempre se le suma al anterior una cantidad, y esa cantidad siempre es la misma. Ese tiene pinta de ser más fácil. Vale, estas sucesiones se van a llamar aritméticas. ¿Vale? Cuando vosotros identifiquéis, por ejemplo esta,
esta sería aritmética, porque de aquí a aquí se suma 3. Aquí también se suma 3. Aquí también se suma 3. Entonces, esta sucesión sería aritmética, ¿vale? La D, que sepáis, tiene un nombre y se va a llamar diferencia. ¿Vale? La D se llama diferencia, tiene ese nombre. ¿Por qué se llama diferencia? Que diferencia parece resta. Porque fijaros, si tú restas un término y el anterior, ¿cuánto te da? 3. 3. 8 y 5, 3. 11 y 8, 3. 14 y 11, 3. Por eso se llama diferencia, porque al restar dos términos consecutivos, siempre te va a dar 3. ¿Vale? Dime. ¿No puede pasar con 3 en plan que sea un número más otro número y que te dé una cosa en plan que sea de un número a otro 2 y del No. otro al otro 3? Eso no sería aritmética. 2 y 3. No, esa sería una sucesión con otra regla, pero no es aritmética. Aritmética es que la diferencia entre uno y otro siempre es la misma. Tipo esta, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a estas? Pues que en vez de estar nosotros pensando qué término general tiene esto, hay una fórmula. Voy a explicar de dónde sale para no ponerosla ahí de sopetón y que entendáis de dónde sale, ¿vale? Vamos a poner aquí término general. Y os explico cómo se saca y esta fórmula habría que aprendérsela cuando la terminemos, os la tenéis que aprender. No van a ser muchas fórmulas, a lo mejor van a ser, pues van a ser yo creo que 4, porque luego hay otro tipo de sucesión que también tiene su otra fórmula, entonces en conjunto yo creo que serán 4. A ver, término general. Mirad, vamos a intentar pensar cómo se han ido sacando cada término. El primero me lo tienen que dar, porque si no me dan el primero yo no puedo empezar nada, ¿vale? Pero, profe, ¿ahora estamos con esa o con esa? Esta es en general, esto es un ejemplo, estoy en general. Ah. ¿Cómo se sacaría el término segundo? Que os lo he dicho antes. Para sacar el segundo, ¿qué tengo que hacer? A uno, Al primero le sumo la diferencia. Vale. profe, ¿tú cómo sabes cuál se ¿Cómo se porque te Este, lo da la profe. luego te lo darán en los problemas. Esto ahora mismo tú no Por tienes, esto es en ejemplo. general, pero tú vas a tener la D o vas a tener el A1, algo te tengo que dar, no te puedo decir, ala, házmela que no te doy datos. ¿Cómo sacaríais el tercero? Aquí es donde empieza lo difícil, lo que hay que razonar. ¿Cómo se saca el tercero? A2 más. A2 más D, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Pero el A2, ¿quién es? A1 más D. Entonces yo puedo poner aquí A1 más D más D. ¿Puedo cambiar el A2 por lo que valía en el apartado anterior? Sí, pero se complica la vida. No, esto es A1 más 2 veces D. D más D son 2D. ¿Y por qué vas a hacer eso si lo tienes? Para intentar explicaros la fórmula que os vais a tener que aprender. Porque es que si os la pongo de sopetón, pues os la vais a aprender, pero no vais a saber de dónde viene. ¿Cómo sacaríamos, por ejemplo, el cuarto? Pues el tercero más la D, ¿no? O a uno más D. Pero ¿quién es el A3? A1 más 2D. Entonces esto podría ser A1 más 2D A1 más 2D. más D. Sí, cambias a 3 por su valor, Claro. que es este. Son los. ¿Qué queda entonces? A1 más 3D. Vale, no voy a seguir con los demás, pero viendo un poco cómo va quedando, si os preguntase, por ejemplo, ahora mismo el quinto, así, ¿sabéis decirme el final? A1 más 4D. ¿Y el octavo? A uno más 5. A1 más 7D. ¿Y el décimo? A1 más 9D. Entonces, en general, un término general cualquiera, ¿cómo sería? A1 más ¿qué? N menos 1 N menos 1 D. por la D. Eso es. Este es el término general que habría que aprenderse. Este. ¿Y no siempre así? En las aritméticas siempre es así. ¿Y no se puede hacer sacando A2 más D, A3 más D? Sí, pero eso no es el término general. O sea, el término general es que tú me digas AN es igual a no sé qué. Date cuenta, repite la duda que te digan bien todos. ¿Cómo me has dicho? Que no se puede hacer todo el rato A1 más D, A3. Claro, dice Nerea, vale, que esto está muy bien, pero yo no puedo, por ejemplo, decirte que el quinto es el cuarto más D y que el décimo es el noveno más D. Sí, pero ¿qué pasa? Que tienes un peligro, porque ¿qué pasaría si yo ahora mismo aquí te pido que me calcules el término 2000? ¿Vas a estar de 1 en 1 hasta el 2000? Porque tenemos un problema. Te da algo antes de acabar.
Entonces, el término general directamente te va a decir qué hay ahí sin que tengas que ir poquito a poquito llegando hasta ahí. Vamos a hacerlo para este ejemplo, el término general. Voy a borrar Y esto. profe, y ese sería A1 Ahora vamos, espera, voy a copiar esto primero. más 1999. Dejadme que ponga esta que no me quede a medias. No. Sí. Mira, vamos a intentar calcular el término N. general. No es A ver. 1999. Me dan esa sucesión, ¿vale? Obviamente, en la mayoría de los problemas, ya lo iréis viendo, o ejercicios, te dicen que es aritmética, ¿vale? Imagínate que te dicen, calcúlame el término general de esta progresión aritmética. Entonces, como te dicen que es aritmética, tú te lo crees. Y dices, vale, mi término general es este. ¿Qué necesito para poder hacer ese término general? El A1, necesito saber quién es el primero y quién es la D. Entonces, el primero lo tengo ahí bastante claro, ¿no? El primero vale 2. Este es el primer término. ¿Y puedo calcularme yo la diferencia? Sí. ¿Cuánto vale? 3. 3, que es el saltito que se va produciendo aquí. 3, ¿vale? Entonces yo ya simplemente digo, el término general sería, pues ¿qué tengo que poner? El primer término que vale 2 más, y ahora aquí que pongo n menos 1, la n no hay que cambiarla porque el término depende de la n, pero la diferencia es 3. Vale, este es el término general. Y lo único que se hace, en vez de dejarlo así con el paréntesis, pues es operarlo. O sea, se hace la multiplicación para dejarlo un poco más sencillito. ¿Cuánto daría esa multiplicación? 3n menos 3. ¿Y se puede juntar algo más? Sí. 2 más menos 3. El 2 y el menos 3, ¿qué da? Es menos 1. Menos 1. O sea que al final es 3n menos 1. Este es el término general Qué fácil. que hasta el día de hoy, en este tipo de ejercicio, vosotros hace unos días empezabais a pensar, en el primer término hay un 2, que resulta que es 3 por 2 más 1, y este es un 5, que intentabais encontrarme vosotros esto, pensando, lo que hemos hecho en el ejercicio 1. Pero en el examen pues pone que sea uno sí que tengamos que pensarlo ya En el examen pueden ocurrir dos cosas. Si la sucesión es aritmética, tú haces esto. Si es otro tipo que veremos más adelante, aplicarías su fórmula. Y si yo te digo que no es ni de estas ni de las otras, sí que tienes que buscarle tú la lógica porque no puedes aplicar esto. La Yomer. Vamos a comprobar si por lo menos cuadra, porque tenemos aquí un par de valores para poder comprobar. Por ejemplo, vamos a probar con el término este. ¿Este en qué posición cae? En la posición 4. El A4, ¿quién sería? 3 por 4 menos 1. ¿Y eso cuánto da? 11. ¿Estamos? Vale. ¿Qué habría en la posición 5? 3 por 5 menos 1. 14. ¿Qué habría en la posición 2? 3 por 2 menos 1. 5. En la 2000, profe. Cuadra. Claro, ahora por ejemplo me dicen, ¿qué hay en la posición 47. 2000? No, 47. Pues yo en la 2000 no voy a ir de uno en uno, sino que pongo 3 por 2000 menos 1. Y esto sale 5.999. O sea que si esto lo continuásemos, en la posición 2000 aparecería ese número. Pero no hay que estar de uno en uno hasta llegar, porque eso no se puede llegar así. ¿Vale? Y también, tened en cuenta que también os pueden preguntar, por ejemplo, imagínate que te dicen, el número 1000 está en la sucesión. Pues ¿qué habría que hacer ahí? ¿Qué tendréis que hacer? Pues a la persona 3. Cuando te dicen, Pues no está. no escuchad que esto es fácil, pero hay que entenderlo bien. Este 2000 es la posición, es la n, por eso tú cambias la n por un 2000. Pero este 1000 es la posición o es lo que hay en algún momento. Es lo que hay, por lo tanto es esto. La cosa es ver si en algún momento puede ser que esa sucesión valga 1000. Y de ahí lo que hacemos es intentar ver si encontramos la n. Vamos a despejar de ahí la n. ¿Cómo quedaría esto? 1001 igual a 3n. ¿La n quién sería entonces? Vale, y esta división, si la hacéis, no es exacta. O sea, esto vamos a poner es decimal. Vale, no hace falta que lo hagamos porque se ve claramente que no se puede dividir entre 3 porque la suma de las cifras es 2. Esto es un decimal. Las posiciones no son decimales. Las posiciones son primera, segunda, tercera. ¿Qué habría que decir? ¿Que el número 1000 está en la sucesión o no? No. Habría dicho.
Vale, no. Profe, Bueno, profe, que al final no tengo la hoja. vale, pues ahora lo Profe, miramos. entonces ¿cómo vas a dar el examen? Los exámenes os los daré ya a la vuelta, pero las notas sí que os las voy a poner a ver si hoy o mañana. Vale. Entonces, ¿cómo va a ser la puntuación? ¿Qué puntuación? La del examen. Es que Es que no Es que lo pusiste. Ah, no, ya, pero porque ponía 4, 5, 6, pero no había 6, o ponía, ¿no? Pues 3, 4, 5. O sea, Entonces no- los problemas siguen valiendo 2. sí, eso sí. ¡Ole! A ver, una cosa, antes de que os vayáis. Os voy a dejar de ejercicio, chicos, de ejercicio para estos días. Me gustaría que intentaseis hacer del blog, de la cita, el ejercicio 2 y el 5. Vale, a ver, sé que algún apartado os va a costar más, pero lo intentáis. 2 y 5. Son de estas cosas, ¿no? Son de estos, sí. Son todas A ver. chicas. Son aritméticas y